Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra unidad número 4 en el proceso de aprendizaje. Ok, bueno, comentábamos en la parte anterior que precisamente el proceso de aprendizaje, según Piaget, va a requerir de una construcción y una deconstrucción de los conocimientos que ya tenemos junto con los que vamos adquiriendo para poder generar pues un nuevo conocimiento. Nos empieza a hablar de cuatro etapas o periodos o estadios del desarrollo cognitivo y para ello pues tenemos el primer periodo que se llama, por ejemplo, periodo de los reflejos o etapa sensorio-motriz. La primera etapa va desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje, es decir, de los 0 a los 2 años de edad, más o menos. Y aquí se da, por ejemplo, el desarrollo de los sentidos. Uno de los principales ejemplos de esta etapa, perdón, es el reflejo de succión, cuando se les acerca un objeto a los labios de un bebé, succionará. Otro ejemplo es cuando un niño se va a caer e intenta disminuir el daño de la caída poniendo sus manitas como una protección. También se da, por ejemplo, cuando el bebé empieza a girarse, a, a, a gatear, empieza a querer sentarse, empieza a querer caminar, se sujeta de objetos para poder dar sus primeros pasitos y demás. Aquí, por ejemplo, como su nombre lo dice, se desarrollan los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista y demás. Por eso todo les llama la atención, todo quieren llevarse a la boca para poder saber para poder sentir qué sabor tienen, intentan hacer sus propios movimientos. Hablamos, por ejemplo, de la motricidad, ¿no? De estos movimientos el equilibrio, por ejemplo, mantenerse en equilibrio y mantenerse sentadito, empezar a gatear, ahí se utilizan muchos músculos, entonces esto ellos lo empiezan a ir desarrollando tanto motriz como cognitivamente. Es necesario ver el video anterior que te menciono para que esto pueda quedar mayormente asentado. El periodo de los hábitos o esta etapa preoperacional, también llamada así, está marcado por el simbolismo de las acciones y no por una reflexión en torno a esta. En la mayoría de los casos, las acciones se llevan a cabo gracias a la imitación. Esta etapa va desde los 2 a los 7 años. Por ejemplo, el niño se cepilla los dientes porque sus padres le han dicho que haga tal cosa, no porque sepa que es una medida de higiene, es decir, el niño solo lo imita. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver que los pequeños niños y niñas están jugando a la comidita, no precisamente saben qué significa eso, o formar o agarrar las tacitas de tal manera, o dónde poner, por ejemplo, los alimentos, etcétera. En realidad lo hacen por repetición, no tiene un significado como tal para ellos, o sea, no lo hacen como con una intención significativa, más bien es simbólica. Por ejemplo, vemos a los niños vestidos con la ropa de mamá, con la ropa de papá, usando objetos de adultos, no precisamente porque ellos sepan qué significa, sino porque lo están replicando, porque así lo hace la persona que están viendo. La niña que vemos ahí no sabe quizá de cocina, no sabe de pintura, no es doctora, no sabe quizá de qué es un electrocardiograma, ¿no? Asimismo, no sabe, por ejemplo, qué es tomar la temperatura, qué es tomar la presión, pero lo hace por medio de esa repetición. Más adelante va a adquirir conocimientos que le hagan saber realmente por qué precisamente se pone ese instrumento en los oídos, por qué precisamente va dirigido hacia el corazón, hacia los latidos del corazón, etcétera.
En esta etapa también los niños empiezan a dibujar y no precisamente dibujan tal cual las características, más bien dibujan lo más significativo para ellos, ¿no? Lo más, lo que resalta más, por ejemplo, en una persona, o simplemente hacen bolitas y palitos, asimilando que esa es la persona o las personas que están a su alrededor. Em, Aquí también están centrados mucho en el egocentrismo. En este momento de la vida son ellos y la forma en cómo ellos perciben el mundo. Todavía no están muy inmersos en todo esto de la empatía y demás, aunque algunos niños la empiezan a presentar, sin embargo, todavía está marcadito el egocentrismo. En el periodo de las operaciones concretas, el niño o la niña comienzan a analizar la información concienzudamente, es decir, porque así lo quieren. Esta etapa se da entre los 7 y a los 11 años, de los 7 a los 11 años. Aquí la lógica interviene mucho y le permite al niño avanzar hacia un nivel de comprensión casi de un adulto, casi. ¿Por qué? Porque todavía hay ciertas confusiones. En este sentido, el niño está en la capacidad de ejecutar razonamientos inductivos, todavía no son deductivos, aún son inductivos en la intención de percibir o de decir una hipótesis de aquello que creen que es la respuesta, ¿sale? En los que extraen conclusiones a partir de dos o más premisas. Sin embargo, las deducciones están fuera de su alcance en la mayoría de estos casos, es decir, en la mayoría de casos todavía no se presentan. Por ejemplo, aprender a clasificar, por lo que si se le pide a un niño o niña que ordene los lápices de su estuche, lo más lógico para él o ella es que los acomode por colores, quizá por estaturas o por algo, lo más literal que se le acerque. Abajo tenemos un ejemplo y a estos ejemplos se le llama el principio de conservación, en donde a la niña se le presentan dos frascos iguales, bueno, dos vasos iguales con la misma cantidad de agua. En el segundo, uno de los vasos es pasado a un recipiente que es más alto y delgado, pero sigue siendo la misma cantidad de agua. Luego se le pregunta a la niña o el niño, ¿cuál de estos vasos, por ejemplo, crees que tiene más agua? Entonces, puede que algunos niños en esta etapa ya sean capaces de decir, pues tiene la misma cantidad de agua, pero este es más alto. Em, Sin embargo, si este ejemplo lo hiciéramos en la etapa preoperacional, lo más lógico es que el niño o la niña nos diga que el que está más alargado es el que tiene mayor cantidad de agua. Probablemente sea así. ¿Esto por qué? Porque ellos lo ven literal, literal a como se los está presentando, ¿sale? Y aquí ya hay una lógica aplicada en muchos de los casos en los que se presentan. Al lado vemos también ordenando por figuras, ordenando por colores, clasificando el patrón, por ejemplo, según la lógica que se está aplicando, ¿sale? Si algunos niños o niñas no son capaces todavía a esta edad de distinguir estas diferencias, es porque quizá todavía no se ha desarrollado o habría que revisar qué está sucediendo, ¿sale? Recordemos que estas etapas no tienen que ser, por ejemplo, sumamente em, críticas, o sea, no tiene que ser todo el tiempo lo que dice aquí, son generalizaciones a lo que es el desarrollo del ser humano. En realidad hay niños y niñas que podrían desarrollar más rápido la lógica que otros, ¿sale? O la deducción, por así decirlo. El periodo de las operaciones formales o la etapa final a las etapas ya vistas
es de la adquisición de los conocimientos que se da entre los 12 a los 20 años y dice Piaget que esta es una de las últimas etapas en donde empezamos a definir mucho de lo que somos posteriormente y seguimos adquiriendo conocimientos a lo largo de nuestra vida. En este periodo el joven está en la capacidad de hacer tanto inducciones como deducciones. Si todavía no se pueden hacer deducciones, hay que desarrollar esta parte en nuestro desarrollo cognitivo. Esta etapa también es conocida como la etapa de las operaciones intelectuales y abstractas, eh, porque el ser humano es capaz de razonar en torno a conceptos abstractos. Asimismo, se le da la metacognición, que es la habilidad de pensar sobre el pensamiento. Como por ejemplo, en esta etapa el niño o la niña empieza a crear proposiciones deductivas e hipótesis sobre la muerte o combinar categorías sobre conceptos abstractos. El amor, el perdón, la forma forman parte del bien. Es decir, si en esta, que era una de las etapas iniciales, le cedíamos el asiento a alguien, es porque probablemente lo vimos, que alguien más lo hizo, no por el simbolismo, perdón, no por la significancia de respeto. Sin embargo, en esta etapa ya hay ese reconocimiento. Ah, le voy a ceder la silla porque es una señal de respeto social, ¿sale? Entonces, aquí ya vemos las diferencias y el desarrollo cognitivo que vamos teniendo como seres humanos. Bueno, aquí empezamos a tener más acercamiento social, más conceptos abstractos. Si aquí y aquí todavía requeríamos, por ejemplo, de ver el objeto para saber qué significa, es decir, qué significa tener 10. Entonces teníamos que ver 10 manzanas para poder saber qué significaba. Aquí ya lo podemos hacer de una manera abstracta, ya sin tenerlas visualmente, más bien lo hacemos mentalmente, ¿sale? Y empezamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Estos tipos de aprendizaje son muy importantes, puesto que todos están relacionados a desarrollar diferentes habilidades y bueno, provienen también de diferentes experiencias. Hay algo que se llama aprendizaje implícito. Este es el resultado de un aprendizaje, de una ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. Por ejemplo, hablar o caminar es una de las cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, pero que no nos damos cuenta que así es. El aprendizaje implícito fue el primero en existir, es primario ese, y fue la clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Obviamente, para poder hablar tenemos que saber de palabras, saber, por ejemplo, de sonidos, etcétera, pero ya nacemos con la habilidad de tener es un lenguaje. El aprendizaje explícito, por su parte, se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de qué es lo que está aprendiendo. Por ejemplo, en este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares, objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige de atención sostenida, que ya habíamos comentado también en sesiones anteriores, que era esa atención sostenida, y la selectiva, del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere de la activación de los lóbulos prefrontales. Aquí estamos hablando también ya de funciones, de desarrollar funciones secundarias, este, como la atención sostenida y selectiva, que es, por ejemplo, de tantas personas que hemos conocido en la vida, obviamente no nos acordamos del nombre, de la dirección, del cumpleaños, de los apellidos de todas esas personas. Realmente solamente recordamos
los que creemos importantes y a los que probablemente hasta les pusimos más atención en el momento. El aprendizaje asociativo, como su nombre lo dice, es por el cual el individuo aprende asociación entre estímulos, entre un estímulo y un comportamiento. Es un poco parecido a lo que vimos en el conductismo. Uno de los grandes teóricos de este aprendizaje fue Pavlov, que es un conductista, de hecho, que dedicó la parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Es decir, todos los días pasa por tu casa un señor que grita, que vende tamales, por ejemplo, ¿no? eh, o, o tiene una canción peculiar. Entonces, ya tú sin que sepas que es el de los tamales, sales y le compras, ¿no? O sea, porque dices, ah, quiero un tamal, ahí viene el de los tamales. Y no dijo que nunca que vendía tamales, pero tú ya asociaste de todo el tiempo que lo hace, ya asocias ese sonido a lo que esa persona se dedica. Ese es un ejemplo muy burdo, pero podemos buscar un poco más de ejemplos respecto a eso, de asociar cosas con eso que está sucediendo, ¿no? Cuando escuchamos una sirena, inmediatamente pensamos, ¿es una ambulancia o es una patrulla, etcétera? ¿Sale? Asociamos un estímulo con un comportamiento o una cosa. Bueno, tenemos también el aprendizaje no asociativo o de habituación. Eh, y sensibilización. Este sobre todo pues es prácticamente mucho de lo que vivimos día con día. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo de un tiempo, tras la exposición prolongada de este estímulo, no notará la contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos dos fenómenos, la habituación y la sensibilización, es decir, nos volvemos sensibles y nos habituamos a aquello que es constante de ver, eh, pero sigue siendo un aprendizaje, ¿sale? Por ejemplo, suponiendo vivimos atrás de las vías, adelante de las vías, ¿no? Del tren. Entonces, hay gente que dice, ay, ¿cómo puedes vivir aquí, no? Si hace mucho ruido el tren. Y te contestan, bueno, sabes que a mí la verdad ya me da igual, luego ni siquiera me doy cuenta de qué pasa, ¿no? O algo por el estilo. Es porque esta persona ya se habituó y ya se sensibilizó a esto que vive constantemente. El aprendizaje significativo, yo pensaría que es uno de los más importantes dentro de la educación, puesto que, bueno, todos son importantes, pero este sobre todo es muy relevante. En este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge información, la va a seleccionar, la va a organizar y va a establecer relaciones del contenido que ya tenía previamente. Perdón, en otras palabras, es cuando una persona relaciona información nueva con la que ya posee. Sobre todo es como el corazón del conductismo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Yo suponiendo estoy estudiando una carrera en ingeniería, ¿no? Me enseñan entonces cómo desarmar algo. Y yo luego llego a mi casa y digo, ah, mira, esto ya lo sé hacer. O por ejemplo, en la escuela podría decir, eso ya lo sé hacer porque yo trabajo todo el tiempo en eso, ¿no? Entonces empezamos a involucrar aprendizajes, esos aprendizajes que nos generan realmente un uso a esos conocimientos que tenemos y que les dan una significancia, ¿no? Ah, me acuerdo que esto me pasó tal día, tiene que ver con el aprendizaje no asociativo. Eso es un aprendizaje significativo, ¿sale? Aprendizaje cooperativo. Y este se parece a otro que ahorita vamos a ver. El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, pero no solo,
sino junto con más compañeros. Es decir, es necesario saber trabajar en equipo y saber colaborar en ese sentido, ¿sale? Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos y los grupos de alumnos no suelen superar los 5 miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía dirigiendo la actuación, contribuyendo roles y funciones. El otro tipo de aprendizaje es algo similar a este, que es el aprendizaje colaborativo. Es similar al cooperativo, pero el primero se diferencia del segundo en el grado de la libertad con que se contribuyen y funcionan los equipos o los grupos. En este tipo de aprendizaje son los profesores educadores quien proponen un tema o un problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Es decir, en el cooperativo vamos a armar los grupos, vamos a hacer los equipos y van a trabajar en ese conjunto. En el colaborativo se pone el tema, se pone la situación y el alumno decide cómo trabajarlo, obviamente trabajando en equipo, ¿sale? Pero tiene un poco más de libertad en ese sentido. El aprendizaje emocional es uno de los más relevantes para el ser humano hoy en día también, porque el aprendizaje emocional significa aprender y conocer y gestionar esas emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental, psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo personal y nos empodera como personas. Este aprendizaje emocional va a ser una herramienta muy fundamental, muy importante en la vida si se sabe desarrollar y ejecutarse correctamente. ¿Por qué? Porque las emociones están de por medio en cada decisión que estamos tomando. Todas las decisiones que tomamos son dirigidas por una sensación y una emoción. Si, por ejemplo, nos dan ganas de trabajar en equipo, por ejemplo, es porque tenemos emociones de por medio, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un mal día y no sabemos gestionar esas emociones, vamos a empezar a recalar con todos, vamos a empezar a tomar represalias con todos porque no estamos gestionando bien esa emoción. Obviamente ya hemos hablado de las emociones, hay emociones primarias, hay emociones secundarias y una infinidad de emociones, pero sobre todo las que ya tenemos hay que empezar a gestionarlas, hay que conocer más de las emociones y poder identificarlas. Esto a su vez también nos va a permitir hacer a ir armando nuestra autoimagen, ir armando un autoconcepto de lo que somos y también saber qué personalidad poseemos y cómo podemos actuar ante las situaciones que se nos presentan día con día. El aprendizaje observacional, por su lado, este tipo de aprendizaje también se conoce como vicario, por la imitación o el modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos. El modelo es la persona de la que se aprende y el sujeto se realiza la observación, dicha conducta y la aprende, es decir, la puede repetir, ¿sale? Por ejemplo, eh, un niño que ve que el papá le abre la puerta a la mamá. Mm, Probablemente ese es un buen aprendizaje que está consiguiendo o está obteniendo a partir de la observación. Entonces, posteriormente, él también le abre la puerta a las personas, ¿no? El saludar, por ejemplo, todo ese tipo de acciones que a veces aprendemos nada más viéndolas y las ejecutamos nosotros también. El aprendizaje por experiencia o también llamado empírico es una manera muy potente de aprender y de hecho lo hacemos todo el día, o sea, todos los días. Cuando hablamos de aprender de los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje es la autorreflexión. No todo lo que vivimos se aprende.
Lo que va a pasar es que todo eso que estamos viviendo, una vez que sea reflexionado por nosotros, vamos a llevarlo a un aprendizaje, ¿sale? Si solamente lo hacemos, pero no reflexionamos eso, pues simplemente puede que se nos olvide en algún momento de la vida. Em, el aprendizaje por descubrimiento tiene que ver con un aprendizaje que hace referencia al aprendizaje activo, es decir, tenemos que jugar un papel activamente en poder descubrir, investigar y ser menos pasivos dentro eh, de este contenido, ¿no? Descubrir, relacionar, ordenar los conceptos para adaptarnos a un esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jeremy Brunner, muy recomendado para poder leerlo. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar la memoria en distintos conceptos, sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación, es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo con una acción mecánica y repetitiva. Antes, sí, antes se daba mucho que en las escuelas pedían que memorizaras las cosas. Sin embargo, el aprendizaje memorístico por sí solo puede ser contraproducente en el sentido de que si te aprendes algo memorísticamente, obviamente lo haces de forma lineal y no le das una significancia, no le das un significado. Es por ello que hoy en día muchas personas pregúntales una tabla de la que quieras, una tabla matemática, y probablemente no te la sepan decir aleatoriamente, más bien necesitan irlo haciendo consecutivamente porque su memoria lo almacenó de esa manera. Sin embargo, si ese conocimiento se amplificara, se desarrollara y le diera un sentido, entonces de esa manera se volvería un aprendizaje significativo, ¿sale? No es malo el aprendizaje memorístico, de hecho es esencial en la vida, sin embargo, es necesario también hacer conciencia y reflexión de lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje receptivo, por su parte, es el tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo. La persona recibe el contenido que ha de analizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo, en el aula, que ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso y la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Es decir, nos dan alguna información, yo la copio, la escribo, etcétera, y la tengo ahí, ¿no? La resguardo. Puede que algo se me quede, puede que no, pero lo estoy reproduciendo, lo estoy recibiendo y lo estoy ahí, reservando para posteriormente yo repetirlo, ¿no? Reproducirlo. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Nos vemos entonces la siguiente ocasión con más información.